Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. La Casa Blanca rajó nuevamente a Colombia. El gobierno Trump explicó por qué nuestro país no fue invitado para ser parte del escudo de las Américas. Tras una pregunta de nuestro periodista Juan Camilo Merlano, la vocera de gobierno de Estados Unidos justificó las razones para que Colombia no esté en la alianza liderada por Washington para la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico. Sí, señor Juan Camilo Merlano, ¿qué le respondió Caroline Leavitt? Malú, uno de los asuntos en los que más le ha insistido Estados Unidos a Colombia es que redoble esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y contra organizaciones terroristas, que a día de hoy el nivel de cooperación es muy bajo, o está muy bajo. Esa fue la razón, la justificación dada por la Casa Blanca esta tarde para no haber invitado a Colombia a la llamada Cumbre de Escudo de las Américas, en donde hicieron presencia 12 jefes de Estado de la región y que fue fundamentalmente convocada para endurecer esfuerzos en la lucha contra las drogas, y que llamó mucho la atención la ausencia de Colombia, teniendo en cuenta la alianza histórica y los miles de millones de dólares que ha invertido Estados Unidos en nuestro país para ese propósito. Escuchemos lo que nos respondía más temprano la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Colombia es un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el presidente Petro estuvo en la Casa Blanca y se reunió con el presidente Trump. ¿Por qué no se invitó a Colombia al escudo de las Américas? No creo que estemos viendo todavía el nivel de cooperación que deseamos ver por parte del gobierno colombiano para invitarnos al evento Escudo de las Américas. Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos seguir invitando a más países miembros. Ahora bien, el gobierno colombiano, concretamente el presidente Gustavo Petro, ha hecho una serie de pronunciamientos tras producirse estos comentarios de la portavoz, una serie de trinos. Uno de ellos es citando precisamente los comentarios de Leavitt, diciendo: no hemos solicitado entrar, refiriéndose a la cumbre, había allí gobiernos dudosos. Pero el otro trino, bastante extenso, es donde hace una exposición de lo que son los logros o el balance de Colombia en la lucha contra las drogas. Dice el presidente Gustavo Petro: nosotros ponemos vidas en la lucha contra el narcotráfico. 200.000 colombianos asesinados, 1.800 miembros de la fuerza pública heridos, 400 asesinados en las últimas 2 décadas. Hemos hecho más de 400.000 operaciones de antinarcotráfico en mi gobierno, 18.000 laboratorios de cocaína destruidos, 1.500 combates con grupos armados, 16 bombardeos. Dice también que se han aprobado 800 extradiciones, la gran mayoría hacia los Estados Unidos. En ese mismo sentido se pronunció esta tarde el ministro del Interior, Armando Benedetti. Bombardeamos, tenemos un importante número de bajas de fusiles. Ningún otro país lucha tanto como contra las drogas, ni tiene tanto que mostrar como nosotros comparados. Si usted coge todos los de Sudamérica o todos los de Centroamérica, los pone en un lado de la balanza y en otro lado de la balanza con lo que nosotros hacemos, ganamos. Ahora bien, no solo llamó la atención la ausencia de Colombia en esta cumbre Escudo de las Américas, sino también, por ejemplo, la de México, que es un país crucial en la lucha en contra de las drogas. Tampoco invitaron a Brasil. Lo cierto es que los países invitados, todos, tienen simpatía ideológica con el gobierno del presidente Donald Trump. Juan, gracias. Información desde Washington. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares puso fin a la carrera criminal de alias Ramiro, uno de los asesinos de los uniformados de las disidencias de las FARC. Junto a él fueron abatidos otros 6 delincuentes. Este era alias Ramiro en julio de 2024, cuando el ejército lo capturó en la polémica caravana de camionetas de la UNP, en la que también se movilizaba alias Calarcá por las carreteras de Antioquia. La fiscalía lo dejó en libertad y le suspendieron la orden de captura. Inmediatamente conocimos que ya no estaba suspendida la orden de captura. Comenzamos a actuar firmemente porque es un criminal responsable de asesinatos, principalmente de líderes sociales, reclutador de menores, desplazamiento forzado, confinamiento, terrorismo, narcotráfico. Creo yo que si uno le sumara las condenas, los años de condena, no le alcanzaría ni esta ni la otra vida para pagarla.
Se hicieron 4 operaciones militares en su contra, pero escapaba. En una de ellas encontraron la prótesis de la pierna izquierda que perdió en un campo minado, característica por tener imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pero el pasado domingo lanzaron una operación de bombardeo en zona montañosa de Ituango, en Antioquia. Y después de intensos combates se dio el asalto aéreo de las tropas al lugar del bombardeo y se confirmó la muerte de 7 integrantes de la estructura 18 de las disidencias de Iván Mordisco, entre ellos alias Ramiro, su máximo cabecilla y quien según inteligencia militar habría traicionado a Calarcá. Pero a raíz de unas operaciones que les hemos hecho a esta estructura, sintió que Calarcá lo estaba dejando solo y se alineó más bien con alias Mordisco. Una mujer fue capturada. Inteligencia busca confirmar si se trata de la hermana de alias Ramiro, quien resultó herida en el tercer bombardeo que realizan las fuerzas militares este año. Un soldado asesinado y 3 más heridos dejó un ataque terrorista contra una unidad blindada del ejército que patrullaba la carretera Panamericana en el sur del Cauca. Responsabilizan a las disidencias del ataque. En un hueco de aproximadamente 1 metro de profundidad quedó el vehículo blindado del ejército atacado con explosivos. Quedó totalmente enterrado mi corona. Según las autoridades, miembros de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Mordisco activaron las cargas al paso de una patrulla militar en la vía Panamericana en el sector de la vereda Patía. El soldado profesional Ferney Ramos Villalba fue asesinado. 3 uniformados más resultaron heridos. De esos 4, 3 llegaron heridos de gravedad al Hospital Universitario San José. Dentro del Hospital Universitario San José, uno de ellos fallece por las heridas que tiene en su cuerpo y los otros 2 en este momento se encuentran estables en la unidad de choque de urgencias del Hospital San José. El otro paciente se encuentra en el dispensario del ejército, fuera de peligro, con contusiones leves. La explosión alcanzó un vehículo particular, pero sus ocupantes salieron ilesos. Afectación también en la vía Panamericana. En el momento no hay vía, está bloqueada por las afectaciones que se presentaron y afectaciones de carácter en materia de infraestructura, pero también un vehículo que salió afectado. La fuerza pública reforzó la seguridad en la zona, mientras el Invías avanza en los trabajos en la vía. En Chocó fue hallado sin vida el gobernador indígena Eutimio Valencia Dové, autoridad de la comunidad Alto Tabrena. Valencia fue reportado como desaparecido hace 3 días. Sujetos armados lo interceptaron y se lo llevaron cuando se movilizaba Portadó. La Asociación de Cabildos Indígenas Oregua lamentó la muerte del líder, reconocido por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El exministro José Manuel Restrepo aterrizó en las últimas horas en la campaña de Abelardo de la Espriella. Será su fórmula vicepresidencial y su misión será tender puentes con las fuerzas políticas de centro para llegar a segunda vuelta. A 4 días de que se venza el plazo oficial para inscribir formalmente las candidaturas a la presidencia, Abelardo de la Espriella decidió quién lo va a acompañar en el tarjetón. Será el exministro de Comercio y de Hacienda durante el gobierno Duque, José Manuel Restrepo. Tuve perfectamente claro que en medio de esta coyuntura económica tan compleja, Colombia requiere en la vicepresidencia a un hombre de las calidades humanas y académicas del doctor Restrepo. El economista llega con tareas definidas. En la campaña será el enlace con los sectores políticos de centro y buscar apoyos en las orillas más moderadas del país. Ya en un eventual plan de gobierno estará al frente del posicionamiento de Colombia a nivel internacional y de las relaciones comerciales con el exterior. Necesito un vicepresidente que haga toda la agenda internacional, que se reúna con los organismos multilaterales, que fondee los recursos con los inversionistas en el extranjero para poder sacar a Colombia de este hueco fiscal en el que nos van a dejar. La fórmula se cocinó anoche en una cena en Barranquilla, en donde de la Espriella le hizo el ofrecimiento. Anoche conversamos sobre el país, conversamos sobre ese planteamiento que el doctor Abelardo tiene sobre esa patria milagro, y a mí me gustó mucho porque era coherente con lo que yo acabo de escribir, que es el libro Al borde de la esperanza. Entonces, cuando uno coincide en el futuro con positivismo, con optimismo, con esperanza, y encuentra que hay cómo lograrlo, pues encuentra una feliz coincidencia.
El jueves habrá un gran evento en Cali para hacer la presentación de la fórmula y en horas de la tarde se inscribirán ante la registraduría. Entre tanto, se espera que en las próximas horas se defina si Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. El tema del acuerdo de paz es punto que los distancia políticamente. La reunión fue en la casa de Paloma Valencia. A puertas cerradas recibió a Juan Daniel Oviedo para hablar de la posibilidad de que sea su fórmula vicepresidencial. El encuentro duró 2 horas, pero no hubo humo blanco. ¿Le ofrecieron la vicepresidencia de Paloma Valencia, sí o no? No, todavía no hay una invitación oficial porque estamos analizando un aspecto fundamental para la construcción de ese principio de sumar entre distintos en los que coincidimos tanto la candidata Paloma Valencia como yo. Paloma Valencia dio detalles de lo que ella le planteó a Oviedo durante el encuentro. La pregunta para Juan Daniel después de sus entrevistas de ayer es en torno a si él le interesa que nosotros consideremos su nombre entre los otros nombres que estamos considerando. Aquí hay un proyecto político que tiene que ser muy incluyente y muy respetuoso, y lo que no queremos es ningún político que tenga que volverse una cosa que no es. Yo creo que es muy importante que uno se siente cómodo y que se sienta bien donde va a estar, y esa era la conversación con Juan Daniel. Explicó Oviedo que el punto que los aleja es la intención de Paloma Valencia de mirar atrás para hacerle cambios al proceso de paz que hoy es norma constitucional. Aquí lo que queremos es tomar la mejor decisión para que esta conversación, Paloma Oviedo, que tiene un punto sensible para el país que no podemos desconocer, y es que hoy la gente sí quiere la paz y que no sigamos hablando de cómo rehacer un acuerdo de paz que suscribimos hace 10 años. Frente a ese punto considerado como la mayor diferencia de Paloma Valencia con Oviedo, la candidata dejó en claro que no está dispuesta a ceder en sus principios para alcanzar un acuerdo. Los políticos tienen que ser honrados, y honrados es coherentes, predecibles y ser lo que son. Yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda y que cambia de idea. Tenemos muchos políticos así. Para buscar los que se ponen la ropa de moda, no soy yo. Yo soy una mujer de principios. Además de Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia también tiene sobre la mesa los nombres, entre otros, del exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y del exministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano. La decisión de su fórmula debe tomarla antes de este viernes, cuando vence el plazo para inscribir la candidatura presidencial. Y con una fotografía publicada en X, Iván Cepeda agradeció la llegada de Aida Quilcue a su campaña como fórmula vicepresidencial. Mañana la dupla del Pacto Histórico inscribirá en la registraduría su candidatura a la presidencia. Ambos, desde el Senado, han compartido agendas en temas estructurales como la implementación del acuerdo de paz, fortalecimiento a la ley de víctimas y restitución de tierras. Hemos buscado tanto a Iván Cepeda como a Aida Quilcue. Queremos escucharlos, pero por ahora no le entregan declaraciones a Noticias Caracol. Mientras espera respuesta de quién podría ser su fórmula vicepresidencial, Mauricio Liscano invitó a otros 2 candidatos a sumarse a su campaña. El exministro, tras conocerse los resultados de las consultas, invitó a Claudia López y a Roy Barreras a unir fuerzas con miras a la primera vuelta. A personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña, una campaña nueva, diferente, donde realmente sí podremos unir el centro y ganar las elecciones en Colombia. Pero otra cosa piensa Claudia López y Roy Barreras, que anunciaron que se inscribirán para ir directamente a primera vuelta. La exalcaldesa sostuvo reuniones con Leonardo Huerta y su equipo para definir su fórmula vicepresidencial y poder inscribirse, mientras que Roy Barreras confirmó que se inscribirá ante la registraduría el viernes a las 11 de la mañana y anunciará también quién lo acompañará en su carrera a la presidencia. Ambos ultiman detalles para reiniciar la campaña y no piensan renunciar. Y a las 7:17 seguimos revisando las posibles asignaciones de curules en la Cámara de Representantes por departamentos. Empezamos con Cundinamarca, con 7 curules en disputa. Atención, el Pacto Histórico 3, Centro Democrático Mira 1, Partido Conservador 1, Partido Demócrata 1 curul y Partido Liberal 1. Ahora revisamos en Boyacá, donde se disputan 6 curules. Alianza Verde 2, Pacto Histórico 1, Centro Democrático 1, Partido Conservador y Movimiento Salvación Nacional 1, Partido Liberal 1.
Seguimos ahora con Risaralda. Curules en disputa 4. Hasta el momento quedaría así Risaralda. Pacto por Risaralda 1, Curul. Partido de la U, Cambio Radical 1. Centro Democrático 1 y Partido Liberal 1. En Chocó hay en disputa 2 curules que hasta el momento se quedarían en manos del Partido Liberal. La misión de observación electoral de la Unión Europea destacó el proceso electoral en Colombia y aseguró que no hubo fraude. De acuerdo con el organismo internacional, las elecciones fueron transparentes y limpias, pronunciamiento que se produce en medio de nuevos señalamientos del presidente Petro por la supuesta diferencia de cifras registradas en los formularios E14. Incluso pidió a abogados acompañar el escrutinio. El jefe de la misión de observación señaló que los retos en el país tienen que ver con otros delitos electorales. De ahí viene la afirmación sobre la robustez del sistema electoral colombiano, porque pese a todo eso, Colombia existe como democracia y es una democracia sólida, consolidada, es una democracia robusta. Desde luego, la violencia ha estado presente durante la campaña electoral, estuvo presente en las elecciones, 3 soldados perdieron la vida trasladando material electoral. Ha habido puntos en el país donde no se ha podido ejercer el derecho al voto por el control que algunos grupos armados ejercen, y pese a todo, la fiesta de la democracia colombiana el domingo fue completa desde nuestro punto de vista y no detectamos hasta el momento ningún indicio de fraude. Y mucha atención que un juez mandó a la cárcel al ex candidato al Senado Freddy Camilo Gómez, señalado de hacer parte del entramado de corrupción de Papá Pitufo. Tatiana Sanabria nos amplía. Tatiana. Así es, en medio de la audiencia en su contra, la Fiscalía señaló que el candidato al Senado y los 4 policías harían parte de una red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, ejerciendo diferentes roles, entre ellos contactando a servidores de la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN para beneficiarse con el ingreso irregular de mercancía a los puertos del Caribe a cambio de dádivas que ascienden hasta 300 millones de pesos mensuales. En particular, Gómez Castro también habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos, tal como lo anticipó la unidad investigativa de Noticias Caracol. En medio de las diligencias, ninguno de los capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La inspección del CTI de la Fiscalía a este vehículo que estaba involucrado en un accidente de tránsito terminó revelando un atroz crimen en Bogotá. En el automotor, los investigadores encontraron rastros de sangre que habían sido intentados ser borrados y que no correspondían a este choque presentado el 12 de diciembre de 2025. En las últimas horas fue judicializado este hombre. Mi nombre es Hugo Fernando Silva Soto. Él es expareja de la mujer y padre del bebé de 10 meses que perdieron la vida. Según la investigación, el hombre estaba cuidando al niño en su casa en el occidente de Bogotá y presuntamente lo mató mediante una agitación violenta de su cuerpo o zarandeo. Luego condujo hasta la avenida Rojas, recogió a la madre del menor y permanecieron dentro del vehículo durante casi 2 horas. En una bahía ubicada en la localidad de Engativá, según el fiscal del caso, se presentaron los hechos. Sobre las 2 de la mañana, Hugo Silva y su víctima se parquearon justamente donde está ese vehículo blanco que está a mi espalda y allí fue donde le quitó la vida. Cuando la mujer trató de alzar a su hijo, se dio cuenta que no tenía signos vitales. Le reclamó al hombre y acto seguido la atacó. Para lacerar directamente la arteria carótida izquierda, limpiar el interior del vehículo, utilizando luz para verificar que la sangre que allí reposaba desapareciera por completo. Según investigadores, después del crimen el hombre condujo hasta la calle 63 y estrelló el carro contra un árbol para simular un accidente. Luego cambió la posición de los cuerpos para hacer creer que la mujer era la responsable, pese a que ella no sabía manejar. El hombre fue enviado a la cárcel y no aceptó los cargos de feminicidio, homicidio y manipulación de pruebas. ¡Qué historia! Y la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante de la Cámara, Modesto Enrique Aguilera, por acto sexual violento. El tribunal lo condenó a 8 años de prisión y a pagar una multa por los daños morales a una joven que abusó en noviembre del año 2020 en un hotel de Barranquilla. Dice la Corte que una vez quede en firme esta sentencia, se librará orden de captura en su contra. El congresista anunció que apelará la decisión. El conductor de este carro gris quedó grabado cuando intentaba atravesar una zona peatonal en el norte de Bogotá y en este otro de una camioneta blanca aquí que evitaba un trancón circulando a toda velocidad por un andén. Fueron citados por la Secretaría de Movilidad. Según el alcalde Galán, los 2 irresponsables al volante
serán sancionados. Y en Medellín, un policía de civil impidió el atraco a un ciudadano que se dirigía a su trabajo. Ocurrió en la estación del Poblado. 2 delincuentes armados intimidaron y le robaron las pertenencias a un hombre, pero no contaban con un policía que había salido de turno y se dio cuenta y sin dudarlo arrancó a perseguir a los ladrones, a los que terminó sometiendo y capturando. A la víctima le devolvieron sus pertenencias. 7 de la noche, 31 minutos. Colombia superó su límite histórico de la deuda externa. Según el Banco de la República, el endeudamiento del país supera los 246.000 millones de dólares. Hoy Colombia tiene una deuda externa equivalente al 53.8% de todos sus ingresos en un año como el 2025. Que corresponde a más de 246.000 millones de dólares. Según el Banco de la República, un endeudamiento incluso superior al registrado en plena pandemia, que hoy enciende las alarmas. Es decir, más de la mitad del valor de los bienes y servicios que produce la economía toda. El gobierno ha venido gastando y lo viene financiando con crédito. Tampoco es que se vean compensados por un fuerte crecimiento de la economía. A esa alerta se suma un crítico déficit fiscal del 6.4%, unos 136 billones de pesos de gasto que sobrepasa los ingresos del país. Nunca antes en la historia se había gastado más por encima de sus ingresos que lo que estamos viendo en el año 2025. El ajuste fiscal es inminente, entre 50 y 70 80 billones de pesos, cerca de 2, 3 o incluso 4 reformas tributarias. Más allá de la presión fiscal, para expertos esto significa menos recursos para invertir en proyectos de país. De tener que sacrificar más la inversión, las necesidades básicas, a menos que se corrija rápidamente. Según Corficolombiana, por cada 3 pesos que le ingresan a la nación, 1 peso es destinado solo al pago de intereses de deuda. Buenas noches. Finalmente la petrolera Geopark decidió no incrementar su oferta para comprar los activos de producción y exploración de Frontera Energy en Colombia. Ante esta situación, Frontera aceptó la otra oferta recientemente lanzada por otra compañía llamada Parex. Así que Parex se quedará con estos activos de Frontera Energy pagando 525 millones de dólares, entre otras condiciones. En más información, la revista Forbes publicó un nuevo ranking global con las personas más ricas. Y este es el top 3 a nivel global. Elon Musk en primer lugar con una fortuna de 839 mil millones de dólares, seguido por Larry Page y Sergey Brin, ellos dos de Google. Elon Musk, el dueño de Tesla. Y estas son las 3 personas más ricas de Colombia. En primer lugar, Jaime Gilinski, dueño del Grupo Nutresa. En segundo lugar, David Vélez, fundador de Nu. Y en tercer lugar, Luis Carlos Sarmiento Ángulo. Veamos indicadores económicos. Hoy cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.710 pesos con 50 centavos. Siguen muy volátiles los precios del petróleo por las tensiones en Oriente Medio. Se descuelga hoy el Brent hasta por debajo de los $88 por barril. También cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.198.000 pesos por carga en promedio. Continúen con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y Bavaria fue reconocida como la empresa número 1 en inversión social y ambiental en Colombia, según el Índice de Inversión Social Privada 2025, un estudio de la firma Arteaga Latam, en el que participaron más de 160 compañías. Bavaria se destaca por su estrategia de sostenibilidad enfocada en agua, en agricultura y acción climática. La cervecera anunció una alianza con Caracol Televisión para presentar el documental Antes de la Nieve, una producción sobre la belleza de los páramos en Colombia que se emitirá el próximo lunes festivo 23 de marzo después de Noticias Caracol de las 7 de la noche. Lo que hemos logrado es restaurar más de 15.000 hectáreas de páramo, y para poder elevar el nivel de conciencia y de conexión de los colombianos con este ecosistema tan estratégico que es responsable del 80% del agua que consumimos los colombianos, quisimos hacer este documental Antes de la Nieve. Básicamente es un documental en el que participan Andrés Cepeda, el naturista Mateo Hernández. Hola,
En Noticias del Mundo hoy, Estados Unidos exigió a Irán que retire las minas submarinas del estrecho de Hormuz con las que quiere bloquear el paso de buques petroleros. De lo contrario, enfrentarán consecuencias jamás vistas, según sus palabras. Esto al tiempo que la guerra se intensifica en Medio Oriente. Es el epicentro de las tensiones globales, el estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del planeta y que Irán, al parecer, está buscando rodear con minas. Estas imágenes compartidas por el Pentágono muestran la destrucción de 16 buques minadores cerca al estrecho. De ahí la advertencia del presidente Trump. Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Hormuz y no tenemos informes de lo que hayan hecho, queremos que las retiren inmediatamente. Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto. La prioridad y preocupación de la Casa Blanca se da por el incremento en el precio del barril de petróleo. Por eso se estudia la posibilidad de empezar a escoltar buques petroleros con embarcaciones de la Armada estadounidense, entre otras opciones. No revelaré cuáles son las opciones, pero sepan que el presidente no teme usarlas. Tenga la seguridad, pueblo estadounidense, de que el reciente aumento en los precios del petróleo y el gas es temporal, y esta operación resultará en precios de la gasolina más bajos a largo plazo. Entre tanto, la guerra sigue. Como en noches anteriores, las sirenas no faltaron en Israel. En su cielo se veían los misiles del Domo de Hierro en plena acción. En las calles, los ciudadanos se refugian en los búnkers, mientras que pasa la alerta. Pero si de golpe se habla, los que sufre Irán siguen siendo los más grandes. Estas son imágenes en la provincia Kerman, tras nuevos ataques de Estados Unidos e Israel. Hoy, de hecho, según el Pentágono, fue el día más intenso de bombardeos sobre Irán. Un asedio frente al que la República Islámica, además, ha respondido atacando a sus vecinos. Ya edificios residenciales han resultado atacados en Bahrein. Hoy, Manama, la capital, volvió a ser blanco de ataques iraníes. En Abu Dhabi, aerolíneas como British Airways canceló todos sus vuelos para los próximos meses. Es una guerra que también ha afectado a Europa. Tras el ataque con un dron en una base en Chipre, fragatas españolas e italianas fueron desplegadas para garantizar protección. Y el Reino Unido también desplegó un destructor. 6 personas murieron y 5 más resultaron heridas en el incendio de un autobús en Suiza que al parecer fue causado de forma intencional. Así quedó el vehículo completamente calcinado por el fuego. La policía anunció que lo considera por ahora como un incidente con causa humana y deliberada, aunque evitó mencionar las palabras suicidio o terrorismo. Un piloto de solo 19 años aterrizó de emergencia en medio de una autopista muy transitada en Júpiter, Florida. El avión monomotor que volaba perdió potencia y el joven piloto intentó varias fórmulas para que el motor volviera a encenderse. No lo logró y decidió realizar esta peligrosa maniobra sin causar daños a los conductores, sus vehículos ni a la aeronave. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Hoy se conoció una disputa interna en la JEP por los tiempos de trabajo de algunas de sus unidades, en especial la Unidad de Investigación y Acusación UIA, encargada de investigar y acusar a los comparecientes que no reconocen responsabilidad en crímenes. A esta unidad le dieron 10 años de plazo, hasta el 2028, para presentar acusaciones contra quienes no acepten responsabilidad. Sin embargo, antes de acusar debe cumplirse un proceso con varias etapas que puede tardar hasta 30 meses, lo que reduce aún más el margen de tiempo. La falta de tiempo entonces empieza a generar tensiones dentro del tribunal, pues la sala de reconocimiento no ha enviado todos los casos de comparecientes que no aceptaron responsabilidad, a pesar de que la sección de apelación, su órgano superior, le había fijado como plazo septiembre de 2025 en 2 decisiones. La situación ha provocado un cruce de comunicaciones dentro de la JEP. Giovanni Álvarez, director de la UIA, dijo en una de las cartas que el componente judicial del acuerdo de paz tiene funciones claras que deben cumplirse en plazos estrictos y que para lograrlo las distintas instancias deben trabajar de forma articulada, siendo claro en decir que si alguno de los órganos se retrasa en su labor, como está sucediendo ahora, puede afectar el trabajo de los demás y generar dificultades en la administración de la justicia transicional. Toda esta pelea en el marco del fin del mandato del Tribunal de Paz, que va hasta el 2032, a menos que el próximo gobierno decida prorrogarlo por 5 años más.
es decir, precisamente la diferencia que hay en este momento entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Y en medio de las elecciones pasó de agache un decreto que emitió el Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE el pasado 5 de marzo, en donde se modifican los requisitos para quienes ocupen los cargos de superintendente financiero, de sociedades y de industria y comercio. El cambio consiste básicamente en eliminar los requisitos que existían desde el gobierno de Juan Manuel Santos cuando el país entró a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocidos como OCDE. Lo particular de este decreto es que se da después de que en la sección quinta del Consejo de Estado, la ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas sobre mantener el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio fuera derrotado 3-1 votos de 4 que tiene la sala. ¿Esto qué significa? Que hay mayorías en la sala que consideran que Rusinque no cumplía con los requisitos a la hora de ser nombrada. El nuevo magistrado que tiene que elaborar el proyecto de fallo es Luis Alberto Álvarez. Es decir, que si el Consejo de Estado termina anulando el nombramiento de Rusinque por falta de requisitos, que es lo más probable que pase a juzgar por este antecedente, el gobierno ya habría listado el plan B para volverla a nombrar en su cargo sin ningún impedimento, pues ya cambió los requisitos, una forma que es legal, pero cuestionable a la hora de hacerlo. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Camila, gracias. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Sí, señor. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.